convención, pero por acuerdo, se ha dicho o se ha tomado ciertas estructuras para poder hacer unos cortes más o menos parejos y que todos nos vayamos a entender. Por ejemplo, ¿cuál es la parte más inferior del bulbo? ¿Dónde termina bulbo y empieza médula? La decusación. La decusación piramidal. Te cuento que cuando hablamos de un corte en el bulbo inferior o en la parte inferior del bulbo, lo que solemos hacer es tomar una muestra de un corte a nivel de la decusación piramidal. ¿Ok? ¿La decusación piramidal es sensitiva o motora? ¿Motora? Motora, ¿no? Obviamente la decusación motora. Y la pregunta es, ¿habrá una decusación sensitiva? ¿Qué dicen? Champén, 50-50. Sí. Sí hay una decusación sensitiva. ¿Se acuerdan cuál es la vía que lleva el tacto epicrítico, la vibración y la propiocepción consciente? Bulbotalámica. Bulbotalámica. ¿Dónde está la segunda neurona, esa vía bulbotalámica? Tubérculo grácil y cuneiforme. Tubérculo grácil y cuneiforme, en el bulbo raquídeo, ¿cierto? ¿Y dónde decusa esa vía? ¿Dónde cruza la línea media esa vía? ¿En la médula? ¿En el bulbo? En el ¿En bulbo. el puente? En el bulbo. Justo donde decusa esa vía es la decusación sensitiva. Ya tenemos dos parámetros, ¿ah? Profe, lo tomamos como un corte a nivel de la decusación motora, otro corte a nivel de la decusación sensitiva. Más arribita, ¿qué tenemos al costado de las pirámides? Que parece una aceituna. Olivas. Las olivas vulvares. Cuando queremos un corte en la parte superior del bulbo, solemos tomar a nivel de la oliva vulvar. Eso es por convención y en la mayoría de los libros lo que vas a encontrar. Corte en el bulbo a nivel inferior, decusación motora. Medio, decusación sensitiva. Superior, a nivel del complejo olivar inferior. Puedes encontrar muchos más cortes, sí, en libros cada vez más especializados, más detallados, pero estos tres, digamos que son los principales. Nos vamos hacia arriba, ya estamos en el puente. En el puente vamos a hacer 2 cortes o 2.5 cortes, por decirlo de alguna manera. Un corte lo vamos a hacer en la parte posterior. Hay una estructura que es el piso de un ventrículo y tiene forma de rombo. Fosa romboidea. La fosa romboidea. La fosa romboidea al medio hay una parte bien eminente. ¿Cómo se llama? La parte bien eminente al medio. La eminencia media. ¿Y cómo se llama la parte más elevada de esa eminencia media? Esa que sobresale, que es como si le hubieses tirado un golpe y le salió un chinchón. Empieza con coli y termina con... Gracias por colículo facial. ¿Ok? Uno de esos cortes, vamos a hacer otra vez por convención, dije, no sabes qué, vamos a hacer un corte a nivel del colículo facial. Uno más arribita, ¿cuál es el nervio de mayor diámetro? El nervio craneal de mayor diámetro. Aquel que nace de la parte anterolateral del puente. Trigémino. El trigémino. Otro cortecito lo vamos a hacer a nivel de la emergencia del trigémino. Y uno más a nivel de la unión ponto-mesencefálica, es decir, en la transición, donde ya deja de ser puente y pasa a ser mesencéfalo. Y en el mesencéfalo lo seguimos cortando. ¿Qué tenemos en el mesencéfalo? Que parece al abdomen de su profesor. Los colículos, ¿no? Tenemos superiores e inferiores. Vamos a hacer un corte a nivel del colículo inferior y otro corte a nivel del colículo superior. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver eso. Podemos ponerle en cada diapositiva 2 cositas o 1000 cositas. El detalle, al menos las cosas principales, vamos a tratar de decirlas. Y ojalá no me olvide, ¿no? Porque son un montón de cosas. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por bulbo o por mesencéfalo? Bulbo. Por bulbo, empecemos por bulbo. Bueno, morfología interna. A ver, el bulbo para recordar. No, estas son las vías, ¿no? Estas son las vías para recordar, ya sabes tú. Profe, las celestitas las estamos graficando, las que son sensitivas. Las rojitas, rojo castillo, las que son motoras. Las sensitivas, a ver, ¿quién me... El sal. La sal, además de ser un condimento, ¿qué cosa es? Corresponde al sistema anterolateral. ¿Qué me lleva este sistema anterolateral? Que tú muchas veces lo conoces como la vía espinotalámica. ¿Qué sensación me lleva? Lateral, termoalgésica. Termoalgesia, muy bien, temperatura y dolor. ¿Qué más? ¿Qué tacto? Protopático. Protopático, muy bien. Y cuando te sale una ronchita, la picazón también te la lleva. También te la lleva esta vía. Te sale una ronchita, te pica. ¿Dónde decusa esta vía? ¿Te acuerdas? En la médula espinal. Acá está.
Profe, luego asciende y fíjate, esta grafiquita es para que veas qué posición van a tomar estas vías conforme van ascendiendo. Profe, mira, por acá yo lo veo que está un poquito detrás y un poquito al costado de la pirámide vulvar. Cuando sigue ascendiendo se va yendo más hacia el costado, luego empieza a irse más hacia el centro y se junta con las otras vías sensitivas. La otra vía que tengo por acá es la que pasa por el cordón posterior, tacto epicrítico, vibración y propiocepción consciente. Esta sube, mira dónde decusa. Profe, decusa en el bulbo raquídeo. Acá le vamos a hacer un corte. Y luego empieza a ascender. Fíjate que al comienzo están separadas y luego están juntas y se empiezan a unir. Todas estas vías que empiezan a subir, ese conjunto de tractos, ese conjunto de fibras que llevan información sensitiva, vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarle lemnisco. La vía espinotalámica viene desde la médula espinal. Cuando esté por acá, lo vamos a llamar lemnisco espinal. Te cuento que la vía bulbotalámica, cuando decusa, se pone al medio. Vamos a llamarle lemnisco medial. En las últimas clases vamos a ver la vía auditiva. Y las fibras que van a llevar la señal auditiva se ponen bien hacia el costadito. La vamos a llamar lemnisco lateral. Y las fibras que llevan la información sensitiva de la cara, de la cabeza, de la cara, está a cargo del nervio trigémino y la vamos a llamar lemnisco trigeminal. ¿Okay? Cada vez que nosotros digamos lemnisco, por ejemplo, digo lemnisco espinal, profe, los axones son de la segunda neurona de la vía espinotalámica. Lemnisco medial son los axones de la segunda neurona de la vía bulbotalámica. Y yo veo que estos lemniscos que al comienzo están separados, se empiezan a juntar conforme van ascendiendo. Acá están graficados dos, pero como te he dicho, la anatomía siempre es como la vida, siempre hay otra. ¿Ok? De manera más o menos opuesta en lo que corresponde a las vías motoras. Inician en la primera neurona, tú sabes que están en la vía, en la corteza motora, en la quinta capa, la piramidal. Empieza a descender y mira por dónde desciende, profe. Si lo agarramos desde el bulbo, va a pasar por el pie del pedúnculo cerebral, ¿te acuerdas tú? Y luego de pasar por el pie del pedúnculo cerebral, en el puente pasa por la porción más anterior, un poco separados estas vías. Esa porción que no sé si te dijimos que se llama la porción basilar del puente, que es la porción más anterior. Cuando pasa por el bulbo, forma las pirámides y abajo empieza la decusación. Empecemos nuestro recorrido, empecemos nuestra vía. Primero te formo un grafiquito. Por lo menos apréndete lo que está de colores. Hay un montón de nombres. Profe, ¿me tengo que aprender todo? Por lo menos lo que está de colores. ¿Ok? Por lo menos lo que está de colores. Si decimos, a ver, vamos a usar el lapicito por acá. Vamos a ponerlo. Yo hago esta que está fácil porque está todo indicado y tú vas a hacer la difícil. ¿Ok? Si decimos que este es un corte, mira, acá está mi tronco encefálico. Vamos a hacer un corte, fíjate tú, donde estamos haciendo en la parte inferior. Decíamos que cuando queremos ver la parte inferior, vamos a decir que es un corte a nivel de la decusación piramidal o la decusación motora. ¿Ok? A nivel de ese corte, lo tenemos ahí y le hacemos un zoom. Vamos a ver qué encontramos. Si es un corte a nivel de la decusación motora, lo primero que vamos a ver es, obviamente, la decusación motora. ¿Qué está decusando? Profe, está decusando la vía córtico-espinal. Hacia adelante, ¿qué vamos a tener? Profe, por acá tenemos pequeño, y es algo que nos va a acompañar en todo nuestro recorrido del bulbo raquídeo, nuestra pirámide vulvar. Hacia los costados, profe. Acá estamos en la parte inferior de la médula. Es decir, donde esa H que se forma la sustancia gris está pasando a ser parte del bulbo raquídeo. Esa H en la parte anterior, las astas anteriores, ¿eran sensitivas o motoras? Sí. Motoras. Profe, entonces por acá, lo que me queda de esa sustancia gris, mira por acá, van a ser los núcleos motores. Núcleos motores mediales. ¿Ok? Sigamos por acá, profe. ¿Cuál es el nervio craneal, que tiene su origen real, y lo dijimos, tiene su origen real no en la parte intracraneal, sino fuera de ella? ¿Cuál es el nervio craneal que tiene su origen en la médula espinal? Por eso le llaman nervio espinal. Algunos, por hacerle bullying, incluso le llaman el nervio accesorio. Es más del 10 y menos del 12. El 11º nervio craneal. Los núcleos, el origen real de ese nervio craneal, te decía que está
en las astas anteriores de los primeros segmentos cervicales, desde C1 incluso hasta C6. Y acá en el bulbo raquídeo tenemos un poco del núcleo del 11º nervio craneal o nervio espinal. Vamos por ahí, profe, ¿ok? Estamos en la transición entre médula y bulbo. Estamos en la parte más inferior. Me dijiste que las astas anteriores eran motoras. ¿Las astas posteriores qué son? Sensitiva. Sensitivas. ¿Te acuerdas de las láminas de Rexhe? Ya. En la parte más posterior, lo que sería por acá. ¿Qué láminas serían? 1 y 2. ¿Qué tipo de información lleva? Profe, dolor, temperatura, ¿no? El sistema, la vía espinotalámica, iba o encontraba su segunda neurona ahí. ¿Quién es el análogo de esta vía espinotalámica para la cara? La vía trigeminal. Y de los 3 núcleos de la vía trigeminal, ¿cuál es el núcleo que se encarga de llevar el dolor, el tacto protopático y la temperatura? Te pongo 3 alternativas porque todavía no llevas esa clase, al menos no en este semestre. Te pongo 3 alternativas: núcleo mesencefálico, principal o espinal. El espinal y el principal. Espinal. Y acá, la transición, lo que estaba en las láminas 1 y 2 de los segmentos cervicales, pasa a convertirse al núcleo espinal del trigémino. Son tan característicos sus axones, por acá incluso se pueden ver, y se les suele denominar núcleo y tracto espinal del trigémino. ¿Te acuerdas cómo se llamaba antes a la lámina 2 de Rexhe? Sustancia gelatinosa, excelente. Y mira, el núcleo espinal del trigémino, su porción caudal tiene una parte gelatinosa y otra magnocelular. Y esa parte gelatinosa es justamente porque es la continuación de la lámina 2 de Rexhe. ¿Ok? Sigamos viendo los colores. Hablamos ya del tacto protopático. Vamos al tacto epicrítico. ¿Quién lo llevaba? En el cuerpo. ¿Quién llevaba el tacto epicrítico? La vibración, la propiocepción Vulvotalámica. La vulvotalámica. ¿Qué fascículos? Cuneiforme. Grácil y cuneiforme. ¿Cuál es el que está al medio? Grácil. El grácil, por acá. Al medio, fascículo grácil. Y más al costadito, fascículo cuneiforme. ¿Dónde estaba la segunda neurona de estos fascículos? En los tubérculos. En los tubérculos, debajo de los tubérculos. Ahí se encontraba su núcleo. Acá se esboza, acá hay un poquitito del núcleo grácil y un poquitito del núcleo cuneiforme. ¿Ok? Núcleo grácil y núcleo cuneiforme. ¿Qué más? El sistema, la vía espinotalámica, el sistema anterolateral. ¿Recuerdas cuando te mostré toda la vía en su conjunto? Te decía que se encontraba un poquito detrás y hacia los costados de la pirámide vulvar. Por acá te presento, no sé por qué no lo han coloreado, ahora el siguiente semestre lo coloreamos, al sistema anterolateral, a la vía espinotalámica. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Fácil, ¿no? Y con colores para que te puedas ayudar, las fibras corticoespinales y todo eso. Acá. Vamos a hacerlo un poquito más difícil. Vamos a hacerlo un poquito difícil. Por ahí. Ahí. Nuevamente, ya no estamos en un esquema. Estamos en una fotografía. Estamos entrando a tu curso de Insta. ¿Ok? Vamos a tratar, a ver si podemos, todo lo que podemos, identificar lo que está ahí. Si yo te digo, a ver. Por acá. Te presto por acá. Ven, sígueme por acá. Fácil, ¿ah? Elige uno, lo tachas y lo señalas. Ya. Cualquiera, tú di cuál. Lo tacho, cualquiera. Claro, elige uno, el que tú quieras. El que no me guste. El que no te guste, pero que no sean tus compañeros. El sistema anterolateral. No, para que pinte, agítalo porque se ha secado la tinta. Ya está. ¿Dónde estaría el sistema anterolateral? ¿Recuerdan que dijimos? En relación a quién lo encontrábamos. De la pirámide. En relación a la pirámide, ¿dónde está? ¿Más adelante o más hacia atrás? Atrás. Siempre lo que piense es lo contrario. Más hacia atrás y más hacia afuera. ¿Dónde estaría el sistema anterolateral ahí? Aproximadamente. ¿Dónde está tu pirámide? Mira, elegiste es uno de los más difíciles, ¿sabes? Así son las mujeres cuando eligen a los chicos, ¿no?
No, 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 no. Allá, ya. A tu Mira, lado. más al frente, mira, préstame. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? Este es fácil, ¿ah? Pirámide. La pirámide. Más hacia arriba y más hacia atrás. El Por acá sal. está el sistema anterolateral. Ujú. Vamos tachando, la pirámide ya está. ¿A qué nivel está el corte? A nivel de. Decusación motora, ¿no? Plagia por ahí. ¿Dónde está la decusación motora ahí? Al medio. Acá, profe. Acá está la decusación motora. Muy bien. ¿Qué más? El tracto córtico espinal. Tracto córtico espinal que viene de arriba. Mira, estas fibritas de acá. Estas de acá. Parte del tracto córtico espinal. Abajo se ve chiquito. Más arriba se ve el más grande. Gracias. Vamos a bullear a alguien más. Vamos a bullear a alguien más. Ah, ya sé ya. ¿Cómo hacía? Dale a alguien. Uy. Dale a alguien. Yo estoy grabando, borra. Exhíbeme a mí de eso. Por algo eso. Uy, uy, uy. No, pero así no. Sácale la tinta. Vamos. Fascículo grácil. Ah, ya, pues. Fascículo grácil. ¿Y dónde está el núcleo grácil? Dentro. No, Ay, más ahí abajito. señálalo, ahí se ve. Está bien. Sí, sí, está. Más abajito. ¿Y el fascículo cuneiforme? ¿Y el núcleo cuneiforme? Excelente. Táchalo, táchalo. Dale a alguien más por ahí. A ver. Si se acaba, le echamos alcohol y sigue pintando. Ya te quedan pocos. Te están dejando así los más felices. Los espinos cerebelosos. Ah, está ese también. A los costados, ¿no? ¿Ese será cuál? El anterior. ¿Y el que está más atrás? El posterior, excelente. Por acá, por acá. Acá. Tracto espino cerebeloso, no sé si se nota, anterior. Y por acá, el posterior. Medial a este, tenemos el sistema anterolateral. Y acá, bien chévere los límites de la pirámide vulvar. Ay, yo te iba a decir que no, pero sí. Los quiero. Fascículo longitudinal. A ver. Sigamos en orden. Fascículo longitudinal mediano. Siempre con el otro. Ándate con el otro. ¿Por qué será? Sustancia gris central. Sustancia gris central, ¿no? Ese también. Ay, préstame porque los que quedan ya son más difíciles. Sustancia gris central. Acuérdate de este lo vamos a ver también en todo el recorrido. Fascículo longitudinal medial. Yo lo llamo a este el WhatsApp de los ojos, de los núcleos que tienen que ver con el movimiento de los ojos. Por ejemplo, si yo quiero mirar hacia la derecha, te cuento que con este ojo utilizo el sexto nervio craneal y con el otro ojo el tercero. Solamente para mirar así hacia un lado, ¿ah? El sexto de un lado y el tercero de otro lado. Y tienen que activarse de manera conjunta. Imagínate si quiero hacer esto de acá. El 3, el 4, el 6, todos esos están que se ponen en una coordinación brutal. ¿Cómo se comunican? Uno de los fascículos que le ayuda a comunicarse mucho es ese de ahí, el fascículo longitudinal medial, que lo tenemos por acá. No sé si por acá más o menos se está delimitando. El fascículo longitudinal medial ya está por acá. Los núcleos motores mediales, profe, ¿te acuerdas que este era más o menos como una H? Lo que continuaba por acá. El núcleo del onceavo, por acá. ¿Nos queda alguien? Otro que es bien fácil. El núcleo y tracto espinal del trigémino. Núcleo del trigémino por acá y tracto por acá. Núcleo y tracto espinal del trigémino. ¿Te acuerdas cómo se llama este bultito? Bueno, más arribita. En la parte más prominente de los núcleos, ese bultito que forma se llama el tubérculo grácil. En la parte más prominente del núcleo cuneiforme, tubérculo cuneiforme. Y acá también, esta elevación se llama tubérculo trigeminal. Por ahí, no creo en el examen anterior, profe, ¿por qué no tubérculo trigeminal? Porque se encuentra más abajo. Lo confundieron con cuerpo restiforme. ¿Ok? Más o menos. Ya en la siguiente hacemos más rápido. Sí pasa, que no te acá. Ya. Seguimos ascendiendo. Mira, ya hemos ascendido una rayita.
En esa rayita ya estamos ya no en la decusación motora, sino estamos ahora en la decusación sensitiva. Y en la decusación sensitiva, más arribita, mira qué grande se ve. Acá yo ya tengo ya más núcleo y menos fascículo. Más núcleo grácil y poquito fascículo grácil. Más núcleo cuneiforme y menos fascículo cuneiforme. ¿Ok? Por acá, mira, acá tengo un trigo. Más o menos, o casi siempre lo voy a encontrar juntos. Por acá este fascículo que te estaba hablando, el fascículo longitudinal medial. Acá arribita. Este de abajo es el lemnisco medial. El lemnisco medial me llevaba las vías, o me llevaban la información de la vía bulbotalámica, o de la vía del cordón posterior. Esa vía del cordón posterior tenía su segunda neurona acá. Y de la segunda neurona, acá en el bulbo, cruzaba la línea media. Mira estas fibritas, cruzan. Y una vez que cruza, asciende. La de acá cruza. Y una vez que cruza, asciende. Estas fibras arqueadas en la parte interna se llaman fibras arqueadas internas. Esta partecita de acá, donde cruzan las fibras, decusación sensitiva. Y esta partecita de acá, donde estas fibras de la vía del cordón posterior ascienden, desde la parte media, lemnisco medial. ¿Ok? Lemnisco medial. Borrador. Lo hice fin. ¿Qué más? El sistema anterolateral, nuevamente, profe, si acá yo tengo la pirámide, que yo dije que la pirámide me va a acompañar en todo mi recorrido. Atrás y al costado de la pirámide, el sistema anterolateral por acá. Por acá todavía me quedará la vía espinocerebelosa. ¿Sí? La vía del tracto espinocerebeloso. Profe, acá yo veo que dice solamente el tracto espinocerebeloso anterior, y es que el tracto espinocerebeloso posterior, en la parte inferior, ingresó al cerebelo. ¿Quién es el que se va hacia arriba? El anterior. Incluso hasta el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Qué más podemos ver? Acá se empieza a esbozar esto de acá. Profe, esto de acá yo veo que es lo que está haciendo este bultito de acá. Y este bultito de acá te cuento que es la oliva vulvar. Entonces esto de acá será el complejo olivar inferior. Por acá las pirámides. Cada vez nos quedan menos cosas por aprender porque es simplemente lo que sigue. Arribita ya, cuando estamos subiendo, cuando ya estamos queriendo llegar al piso del cuarto ventrículo, cuando estamos queriendo llegar a la fosa romboidea, ahí teníamos unos trígonos en la parte inferior. ¿Te acuerdas cuáles eran esos trígonos? Hipogloso y el vago. El hipogloso en la parte medial, el núcleo del hipogloso. Más al costadito, Vago. el vago, el núcleo motor dorsal del vago por acá. El trígono del vago estaba formado por el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo y tracto solitario. Núcleo y tracto solitario. ¿Qué está por ahí? Vamos a ver si lo podemos reconocer todas esas cositas por ahí. Yo voy diciendo ya. Si estamos en la decusación sensitiva, lo primero, profe, acá está la decusación sensitiva. Decusación sensitiva, obviamente, al medio. Después de que decusan, ¿cómo se llama cuando ascienden las fibras? Lemnisco medial. Lemnisco medial. ¿Qué cosa está arriba del lemnisco medial? Que comunica a los núcleos motores encargados del movimiento del ojo. FLM. el fascículo longitudinal medial. El WhatsApp de los núcleos oculomotores. Entre el fascículo longitudinal medial y el lemnisco medial está el fascículo tectoespinal, parte también de la vía visual, o tiene que ver con la vía visual. Estas fibras de acá, ¿qué eran? Arqueadas internas. ¿Y desde dónde venían? Desde los núcleo cuneiforme. Núcleo cuneiforme, fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Al costadito, ¿cómo se llamaba este núcleo que venía con su tracto? Espinotrigémino. El tracto espinal del trigémino. Por acá, ¿qué cosa es esto? Que me acompaña en Pirámide. todo el bulbo raquídeo, la pirámide vulvar. Por acá, ¿qué tracto espinocerebeloso tendrá? Anterior. El anterior. Y por el costadito, El núcleo del olivar. No. el sistema anterolateral, el tracto espinotalámico. Acá estamos, esta es la sustancia gris central, ¿verdad? Todo esto es la sustancia gris central.
Y en esa sustancia gris central, al medio, yo voy a empezar a tener un núcleo. El que formaba el trígono del hipogloso. El núcleo del hipogloso, recuerda. Y al costadito, El vago. el núcleo motor dorsal del vago. Y más por acá, El tracto solitario. núcleo y tracto del solitario. ¿Alguien más se quiere juntar a la mancha? El ambiguo. El ambiguo está por acá. Más o menos. Más o menos por ahí. Seguimos ascendiendo. Nos vamos al complejo olivar inferior. Y le decimos complejo porque no es solo un núcleo olivar inferior. Te presento al núcleo olivar inferior principal. Es este de acá. El principal. Este es el principal, núcleo olivar inferior principal. Este es el núcleo olivar inferior medial y el núcleo olivar inferior posterior. Y a todos ellos yo le voy a llamar COI, complejo olivar inferior. Y ese es el que me va a formar acá la oliva vulvar. Delante yo te decía que en todo mi recorrido voy a tener a la pirámide vulvar. Al medio está ascendiendo el fascículo el lemnisco medial. Arriba del lemnisco medial, la parte más arriba, el fascículo longitudinal medial. Y al medio, el fascículo tectoespinal. Por acá yo tengo la parte de la deposición sensitiva. Ajá. Pero ahí, en la parte media, que se conoce como RAFE, tengo unos núcleos oscuros y pálidos de RAFE, productores de serotonina. ¿Qué tengo más hacia los costados? Ah, por acá está el principal componente del pedúnculo cerebeloso inferior, el cuerpo restiforme, que viene desde abajo. El cuerpo restiforme por acá ya está empezando a ingresar al cerebelo. Un poquito más hacia afuera del cuerpo restiforme tengo los núcleos cocleares, posterior y anterior. Al medio tú ya sabías que tenía a mis núcleos. Por acá, el núcleo del hipogloso. Por acá, el núcleo motor dorsal del vago. ¿Cómo está acá? Núcleo preposito, que es la continuación del hipogloso. Núcleo y tracto del solitario. Y núcleo motor dorsal del vago, que debe estar más o menos por acá. ¿Ok? Todos los núcleos, toda esta partecita que está por acá, un conjunto de núcleos, un enmarañado de núcleos con diversas funciones, es la que conocemos como la formación reticular. Por acá se empiezan a ver las estrías acústicas, o estrías vulvares, o estrías medulares. Y los núcleos de acá, en la parte más lateral del piso del cuarto ventrículo, separados por el surco limitante, nos referimos a los núcleos vestibulares. Y esta de acá era el área vestibular. Vamos a tratar de ver todo eso. Vamos a tratar de verlo por acá. Vamos a tratar de verlo por acá. A ver. Nos dicen que es un corte a nivel del complejo olivar inferior. Entonces primero identifico eso. Por acá yo tengo mi núcleo olivar inferior principal. Por acá el núcleo olivar inferior medial. Medio. Por acá el núcleo olivar inferior posterior. Todos juntos el complejo olivar inferior. Por acá tengo la pirámide vulvar. Por acá yo tengo el lemnisco medial. Por acá yo tengo tectoespinal y el fascículo longitudinal medial. Por acá yo tengo los núcleos del RAFE, oscuro y pálido. ¿Qué más? Por acá yo tengo al medio el núcleo del hipogloso. Más al costadito el núcleo motor dorsal del vago. Por acá el núcleo y tracto del solitario, un poquito más metido. Acá empiezan los núcleos vestibulares. Y por acá yo tengo a mi cuerpo restiforme. ¿Qué más? Incluso podemos ver por acá, mira, cómo sale. Y por acá, cómo quiere salir. Este que sale de acá será el núcleo el nervio craneal 12. Por acá sale El 9, 9, el 10. sale el 10 y sale el 11 también. Más por ahí. Núcleo y tracto espinal. Por acá, núcleo y tracto espinal. Por acá el sistema anterolateral me quedará un chiquitito todavía. Era lo que te decía, mira. El núcleo del hipogloso, conforme vamos ascendiendo, pasa por el núcleo del prepósito. Y el núcleo motor dorsal del vago pasa como núcleo salivatorio inferior. O se continúa con el núcleo salivatorio inferior. ¿Sí? Con eso terminamos lo que es el bulbo y pasamos al puente.